residente de primer año de nefrología del Hospital Salvador Benito Gautier, y es mi responsabilidad preparar el día de hoy o presentar el día de hoy lo que son los biomarcadores en lesión renal aguda. Bien, a modo de introducción, vamos a entender que los biomarcadores son sustancias o moléculas que van a ser liberadas por el tejido renal cuando éste está en estrés, ya sea por cualquier razón, nefrotóxicos, isquemia o cualquier otro factor de estrés que pueda producir la liberación de esta sustancia, ya sea desde el punto de vista celular, o sea, por degradación o rotura de las células por lisis, o liberación a modo de señalización de marcadores inflamatorios. Generalmente lo que más hemos usado es la creatinina, que la creatinina no solamente funciona como un marcador de daño de la función renal, sino que nos ayuda para estimar la tasa de filtrado glomerular, porque la creatinina per se no es liberada por el riñón. Más adelante vamos a ver cómo fisiopatológicamente se asocia el aumento de los niveles de creatinina tanto a la alteración de la tasa de filtrado glomerular como al daño renal per se. Generalmente los marcadores de daño renal o los biomarcadores de daño renal deberían de ayudarnos a determinar diagnósticos diferenciales, ya para determinar que sería una lesión renal aguda, prerrenal, o una necrosis tubular aguda que podría ser el desenlace de una lesión renal aguda ya en progresión. Generalmente los medios que tenemos actualmente, dígase la creatinina, tienen la desventaja de que son tardíos, son marcadores de cambio tardío, ya que cuando vienen a elevarse, probablemente o en la mayoría de los casos, ya el daño renal está establecido y generalmente no podemos utilizar medidas preventivas, sino más bien proactivas, ya de tratamiento, ¿no? O manejo para evitar la progresión y recuperación del daño a nivel renal. En cuanto a los marcadores de lesión renal, tenemos que pueden ser moléculas que van a aparecer tanto en suero o en orina, y generalmente nos van a informar sobre la función tubular y renal, tanto como filtrado como secreción. Entonces, estos marcadores van a ser detectados de manera temprana y gradual, ya que las células epiteliales tubulares van a sufrir, o vamos a decir, van a presentar estrés durante la presencia de alguna injuria, y esto nos va a provocar el aumento de los niveles en sangre. En algunos casos, los marcadores de lesión renal nos pueden permitir diagnosticar lesión renal aguda subclínica, que no es más que una lesión renal en la cual aún no hay un daño funcional o, vamos a decir, estructural. Pero la elevación de los marcadores nos va a mostrar o nos va a hacer ver que hay un proceso en el riñón que va a desencadenar una lesión renal aguda. Esto es importante ya que nos va a permitir realizar pronósticos tanto de una lesión renal futura, tanto aguda o progresión a una enfermedad renal crónica. Generalmente sería útil tener diferentes tipos de marcadores para así detectar perfiles específicos que se pueden asociar a patologías particulares, ya que diferentes tipos, o vamos a decir diferentes instigadores de lesión renal como la sepsis, nefrotóxicos o medios de contraste, van a desencadenar daño a nivel renal inicialmente de maneras diferentes, o van a producir la expresión de marcadores diferentes. Estos marcadores, para ser de utilidad clínica, que es prácticamente el problema que se tiene actualmente con su aplicación general, es que deben de cumplir criterios de reproducibilidad, o sea, que puedan ser utilizados en, vamos a decir, en un ambiente controlado, en un laboratorio, y pueda hacerse de manera repetida. También esto va a facilitar la realización de estudios utilizando estos marcadores para tener resultados y poder facilitar la predicción de lesión renal. En cuanto a esto, deberíamos validar los diferentes entornos en los que se puede presentar una lesión renal aguda. O sea,
qué marcadores se presentan en qué evento. Por ejemplo, cirugía cardiovascular, sepsis, nefropatía por contraste, pacientes de urgencia, pacientes pediátricos, que se pueden presentar con diferentes cuadros clínicos, pero al final la lesión renal aguda será la misma. Ser detectados vía prueba rápida, ya que eso nos permitirá, valga la redundancia, tener un tiempo de acción más rápido. Determinar puntos de corte, ya que como son marcadores nuevos, en la mayoría de los casos no tenemos valores normales o no desde el punto de vista de laboratorio, no podemos determinar un nivel en el cual decir que está fuera de lo normal. También estas pruebas deben de ser económicas, ya que para hacer de aplicación masiva deben de facilitar el consumo masivo. Y la creación de paneles de biomarcadores, al igual que, por ejemplo, los paneles de pruebas autoinmunitarias, en la cual podríamos utilizar diferentes marcadores o biomarcadores para determinar etiologías o probables causas de lesión renal aguda. Bien, como comenté anteriormente, en esta gráfica lo que vamos a ver es un cuadro en el cual tenemos en el eje de las X daño o no daño o daño presente, y en el eje de las Y función renal alterada o no alteración de la función renal. Lo usual que veríamos en un paciente sano sería sin cambios tanto en la función de riñón ni cambios estructurales, pero podemos tener una de las siguientes situaciones, que serían dos situaciones, que generalmente son las que se ven en pacientes previo a la aparición de una lesión renal aguda, que es lo que llamaríamos una lesión renal subclínica, en la cual tenemos daño a nivel renal sin pérdida de la función o tenemos pérdida de la función sin daño. A partir de aquí vamos a lo que es la progresión a la lesión renal aguda per se o a la resolución de la misma. El uso de los marcadores va a funcionar en estas dos etapas, ya que nos permitiría detectar de manera temprana una de estas dos situaciones y poder actuar y evitar la progresión del daño renal. Bien, entonces lo que tenemos, esta es la molécula de la creatinina. La creatinina, como biomarcador de referencia, ha sido la vieja confiable, como decimos. No es más que un ácido orgánico nitrogenado, que es una molécula pequeña de 113 Daltons, producto del metabolismo no enzimático de la creatina y la fosfocreatina. En condiciones normales, es una sustancia que se produce de manera constante desde el tejido muscular esquelético. Como características tiene que tiene una vida media larga de aproximadamente 4 horas y generalmente la vida media de esta aumenta con el aumento de la tasa de filtrado glomerular. Generalmente aumenta en un 50%, lo cual va a prolongar el doble hasta 2 a 4 veces su vida media. Por lo tanto, esta va a alcanzar 24 a 48 horas en el mejor de los casos para uno tener una elevación manifiesta de la misma, lo cual podría ser tardío al momento de uno evaluar a un paciente y tomar una decisión terapéutica. Esta se filtra libremente, pero en vista de que no está unida a proteínas y no se reabsorbe, pero a nivel tubular puede ser secretada. Esta es una desventaja de la misma que más adelante vamos a ver que va a alterar su concentración a nivel sérico, por lo tanto se puede subestimar el daño, o bueno, vamos a decir así, la interpretación del daño renal si nos fijamos de esta. También puede haber una excreción extrarrenal, especialmente en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular muy baja. Puede haber secreción a nivel intestinal. También va a ser afectada por medicamentos que pueden bloquear tanto la secreción tubular como aumentarla. Entre estos tenemos la cimetidina o las sulfas, también los fibratos, que en este caso aumentan la producción de la creatinina a nivel muscular. También hay factores dependientes del individuo o paciente, como sexo, edad, masa muscular, cantidad o ingesta proteica, estado de hidratación y ejercicio, o si realiza ejercicio de alta intensidad. Bien,
Entonces, vamos a ver esta clasificación en la cual vemos los marcadores de lesión, los biomarcadores para lesión renal en base a estas cuatro, vamos a decir, características. Las que van a determinar el filtrado glomerular, tenemos la cistatina C, tenemos la gelantina 3 y la proencefalina. Tenemos marcadores de lesión renal per se, que está el ENGAL, el LFABP, la interleucina 18 y el KIM1. También tenemos marcadores que van a determinar el ciclo celular. Más adelante vamos a explicar por qué estos son tan importantes al nivel de determinar el daño renal, como el TIM2, el IGFBP7. Y en cuanto a nefrotoxicidad, tenemos el NAG, la GGT, la GST, el AAP y la LDH. En cuanto al filtrado glomerular, tenemos la cistatina C, que es una sustancia que tiene características similares a la creatinina, con una pequeña diferencia. Este es un miembro de las proteínas inhibidoras de la cisteína, de las proteasas de cisteína, y generalmente es una molécula de un peso molecular de 13.000 kilodaltons. Es de producción constante, al igual que la creatinina, con la diferencia que ésta se produce en todas las células nucleares del organismo y tiene una amplia distribución tisular. Tiene una vida media más corta, generalmente tiene una vida de 1 hora, hora y 20 minutos, que al igual que la creatinina, su vida media va a aumentar con el aumento de la tasa de filtrado glomerular, pero esta puede elevarse más precozmente que la misma. Generalmente se pueden detectar cambios de esta en las primeras 24 horas de la lesión renal. También es filtrada libremente, pero esta es reabsorbida y a su vez catabolizada por el glomérulo. O sea que no va a haber pérdida de la misma. Y la subestimación va a ser menor que con la creatinina. Esta puede tener alteraciones, como ya mencioné, al ser una sustancia producida por todas las células nucleadas, alteraciones metabólicas como a nivel del tiroides y estados inflamatorios y algunos medicamentos pueden afectar su concentración. También tenemos lo que es la galectina 3 y la proencefalina, que son sustancias que se han visto vinculadas a la insuficiencia cardíaca en pacientes con síndrome cardiorrenal, pero aún no se ha determinado su papel en pacientes con lesión renal aguda que no presenten estas características. Bien, continuando con los de marcadores de lesión renal, tenemos lo que es la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos o NGAL. No es más que uno de los biomarcadores más estudiados a nivel actual, ya que tiene factores, en muchos estudios se ha mostrado que tiene cualidades pronósticas muy importantes. Esta no es más que una molécula familia de las lipocalinas que ayuda a amortiguar la nefrotoxicidad al reducir la apoptosis y aumentar la proliferación de células a nivel tubular renal. Este también mejora el suministro de hierro a nivel tubular y aumenta lo que es la hemoxigenasa 1, que ayuda a proteger las células del túbulo renal. Generalmente esta molécula la vamos a encontrar a nivel de los neutrófilos y participa en lo que es la inmunidad innata, ya que la molécula tiene un efecto bacteriostático a nivel de las bacterias, ya que bloquea la producción de hierro en estas. Es una molécula de 25 kilodaltons. Como ya mencioné, tiene una distribución a nivel tubular proximal y distal. Esta tiene la peculiaridad de que es de detección rápida en la orina. Generalmente, las células epiteliales tubulares la van a secretar aproximadamente 3 horas luego de detectarse o por lo menos presentarse una injuria a nivel renal. Y alcanzan un pico de 6 a 12 horas, dependiendo de la gravedad de la lesión y la presencia o no de enfermedad renal crónica. Tiene factores dependientes del individuo, ya que puede variar dependiendo de la edad, del sexo, especialmente el sexo femenino, si hay presencia o no de infecciones de vías urinarias y alteración de la función renal previa. Esta tiene la peculiaridad, como ya mencioné,
de que puede ayudar a diferenciar entre una lesión renal aguda prerenal y una necrosis tubular aguda, ya que se ha demostrado que la producción de esta molécula, el ENGAL, puede ser localizada en el sitio donde sucede la lesión. O sea que en algunos estudios se ha logrado marcar esta molécula y cuando se realizan, vamos a decir, biopsias, se puede ver en qué área particular del riñón está sufriendo, ya sea por isquemia, nefrotoxicidad o cualquier otra injuria a nivel renal. En estudios se ha demostrado que la ENGAL, tanto plasmática como urinaria, puede ser utilizada como factor pronóstico, tanto para la aparición de lesión renal aguda como para la mortalidad o progresión de la lesión renal aguda a enfermedad renal crónica. Generalmente, los estudios que más se han asociado a este tipo de predicciones han sido pacientes con sepsis, pacientes de cirugía cardíaca y pacientes que han utilizado medios de contraste. Hay estudios también en este momento que se están realizando en pacientes con trasplante renal para valorar viabilidad en pacientes que puedan presentar lesión renal aguda post-trasplante. Esta molécula está siendo ya aprobada en varios países precisamente por esta razón, ya que vamos a decir, antes de la expresión manifiesta de la lesión renal aguda, en algunos estudios se ha visto que antes de que la creatinina, vamos a decir, se eleve, inclusive hasta 3 días antes, se ha presentado sensibilidad de hasta un 76% en estos pacientes. Por lo tanto, en unidad de cuidado intensivo está siendo ampliamente utilizada tanto en estudios como en uso regular. Aquí vemos una de las aplicaciones que se le está dando al ENGAL. En pacientes de cirugía cardíacas se creó este score, que no es más que la predicción de lesión tubular aguda, necrosis tubular aguda en pacientes cirugía cardíaca. Y se va a dividir en 4 puntos. Tenemos que el paciente con 0 puntos va a tener un daño tubular poco probable, en el cual podemos ver que si la concentración de ENGAL urinario es menor de 50 nanogramos mililitros, no hay riesgo. Ahora, si el paciente presenta un valor de entre 50 y 150, hay una posibilidad de daño tubular. Si va de 150 a menor de 1000, puede haber daño tubular renal. Y si es mayor de 1000, va a haber un daño tubular severo. Aquí vemos un pequeño esquema, no voy a abundar mucho, pero simplemente para que vean más o menos cómo es la aplicación. Si en un paciente prequirúrgico se toman niveles de ENGAL y el score es de 0, el paciente puede ir a cirugía sin ningún problema. Pero dependiendo de la clasificación, sea 1 o 2, el paciente va a pasar a un, vamos a decir, esquema de tratamiento o investigación, a ver si puede ser operado. Pero ya de 3, la cirugía se suspende. Por igual, se toman niveles de ENGAL a nivel quirúrgico para igual valorar el score y luego a nivel postquirúrgico. Bien, ahora vemos la proteína hepática fijadora de ácidos grasos, que es la LFABP. Esta es un miembro de las familias de las proteínas de unión a lípidos, que generalmente están compuestas por 9 proteínas, pero esta en particular es producida a nivel hepático. Pero ¿qué pasa? Esta proteína es importante para la utilización de los ácidos grasos a nivel de los túbulos renales, ya que facilita la transferencia del movimiento de lípidos entre el espacio intra y extracelular. Esta molécula ayuda a reducir el estrés oxidativo que conlleva esta transferencia y generalmente limita los efectos tóxicos a nivel de la membrana de las células tubulares renales. Es una molécula de 14 kilodalton, tiene distribución a nivel tubular proximal. Eh, Generalmente en pacientes sanos es indetectable a nivel de la orina, pero como por tener esta misma cualidad, al momento de presentar un daño tubular va a ser detectada. En situaciones de estrés puede ser excretada proporcionalmente al grado de injuria tubular para actuar como un renoprotector y se correlaciona con la gravedad de la lesión tubular isquémica.
También tiene como factor de que se detecta en las primeras horas o se puede detectar en las primeras horas y se puede utilizar en individuos en los cuales tengan factores de riesgo para generar o padecer una lesión renal aguda y es independiente del individuo, o sea, no hay factores asociados al individuo que lo afecten. Se ha demostrado en estudios que tiene superioridad como marcador de enfermedad renal y como biomarcador temprano de lesión renal aguda y puede predecir inclusive la necesidad de diálisis y mortalidad hospitalaria en pacientes que ya hayan padecido lesión renal aguda. La interleucina 18 no es más que una citocina inflamatoria que es activada por la caspasa 1 y se produce en los tubos renales de la nefrona. Es inducida, es una molécula de 22 kilodaltons, tiene una distribución a nivel tubular proximal y como marcador de daño renal es inducida en los túbulos proximales y se libera en la orina, en eventos principalmente de reperfusión e isquemia. Pacientes, por ejemplo, con sepsis y mucho más útil en pacientes con eventos malignos, dígase de tumores, especialmente leucemias o tumores también de órganos sólidos, puede ayudar a detectar lesión renal aguda en esos pacientes. Generalmente permite que en pacientes con necrosis tubular aguda se permite también distinguir de una lesión renal aguda prerrenal. Tiene la característica de que se detecta rápidamente en la orina, tampoco se asocia a factores del individuo y como ya mencioné, y puede ayudar a diferenciar entre una lesión renal aguda y una necrosis tubular aguda. También se ha demostrado su valor predictivo y diagnóstico para lesión renal aguda. Bien, ahora tenemos la molécula 1 de lesión renal o KIM1. Es una molécula de 38.7 kilodaltons. A nivel de distribución es a nivel tubular proximal. Se conoce como también se conoce como inmunoglobulina de mucina de dominio 1 del linfocito T. No es más que una glicoproteína transmembrana de tipo 1. Funciona como un receptor para la fosfatidilcerina, que no es más que un señalizador inmunológico que señaliza a las células en estado apoptótico o listas para apoptosis, las cuales los macrófagos van entonces a, vamos a decir, fagocitar. Ayuda a la vamos a decir, desprendimiento de las células epiteliales ya no funcionales. Como marcador de daño renal, tiene una aparición tardía que, aunque, como mencionamos anteriormente, queremos factores, marcadores que nos hablen de manera temprana, este tiene una peculiaridad ya que ayuda a distinguir en cuanto a la etapa de la necrosis tubular aguda, cuando el paciente se encuentra en una etapa de recuperación y regeneración, luego de que una lesión renal aguda se ha instalado. Y lo cual nos permite vamos a decir, orientar el manejo con este tipo de pacientes. También es independiente del individuo y como ya mencioné, nos permite o nos ayuda a diferenciar entre una lesión renal aguda, una necrosis tubular aguda y también tiene valor pronóstico y de progresión y predicción de lesión renal aguda. Bien, en cuanto a del ciclo celular, tenemos el inhibidor tisular de las metaloproteinasas 2, TIM2, y la proteína fijadora de factor de crecimiento insulínico tipo 7, IGFBP7. Esta no es más que una molécula inhibidora del efecto CICLD, CKD4 y CILE CDK2. Un poquito complicado, pero estas son moléculas a nivel celular que son las que se van a encargar del ciclo celular a nivel del túbulo, de las células tubulares. Entonces, al estas liberarse y ingresar en la célula tubular, cuando se produce una lesión o injuria renal aguda, van a detener el ciclo celular en la fase G1. ¿Qué va a permitir esto? Que a nivel de isquemia o lesión renal no va a haber
vamos a decir, división celular. Por lo tanto, el ADN dañado o, por ejemplo, las células dañadas no van a permitir la, vamos a decir, ampliación de la lesión o de células que pueden ser, vamos a decir, dañadas luego de esto. Este fenómeno generalmente se produce de 24 a 48 horas luego de que, antes, perdón, de que aparezcan niveles elevados de creatinina significativos, lo cual puede preavisar una caída en la tasa de filtrado de glomerular, lo cual es bastante bueno, especialmente cuando se piensa en valor pronóstico. Generalmente, estas se consideran como marcadores de segunda generación, ya que pueden ser, se pueden realizar las pruebas a nivel de eh, como dipstick o vamos a decir tirillas reactivas que más adelante voy a explicar y son de fácil acceso. Generalmente puede prever una lesión o vamos a decir avisar la aparición de una lesión renal crónica de 2 a 24 horas. En el estudio Zafiro, que no fue más que la comparación tanto del TIMP-2 y el IFBP7, vamos a decir, comparando con marcadores tradicionales, mostró que el uso de estos marcadores identificó pacientes en riesgo de muerte o diálisis durante los 9 meses subsiguientes al estudio, lo cual permitió que se tomaran las medidas de lugar en estos pacientes. Actualmente tenemos dos pruebas que utilizan este método, que son el NephroCheck Test y el Astute 140, que no son más que pruebas comerciales rápidas que permiten la cuantificación de estos biomarcadores en orina. Generalmente, cuando se realizan estas pruebas y tenemos valores superior a 0.3 nanogramos mililitro, podemos determinar claramente que el paciente se encuentra en un riesgo de presentar una lesión aguda, aunque los niveles de creatinina y la tasa de filtrado glomerular sean normales o dentro de los rangos. En esta gráfica vamos a ver un paciente que puede estar en una unidad de cuidado intensivo, ya sea con alguna de estas patologías que se describen, que generalmente van a producir una lesión renal aguda. Si tenemos una prueba menor de 0.3, vamos a continuar el manejo y vamos a monitorizar para la aparición de lesión renal aguda ya con los métodos que conocemos, dígase diuresis y creatinina sérica. Pero si tenemos unos niveles que van a estar positivos de 0.3 a menor de 2, tenemos un riesgo moderadamente alto de Akin en las próximas 12 horas. Por lo tanto, damos una monitorización continua y cercana, tanto de niveles de creatinina como de diuresis, y realizamos pruebas de laboratorio, tanto de examen de orina como sedimento. También mejoramos lo que es el aporte de líquidos, estabilizar, optimizar el estado hemodinámico si el paciente está comprometido, evitar nefrotóxicos, verificar los medicamentos que estén utilizando en caso de antibióticos o inmunosupresores, evitar medios contrastados y considerar otros métodos de estratificación de lesión renal aguda. Esto es muy importante porque el paciente puede presentar niveles de creatinina normal y al momento de uno incurrir en uno de estos medicamentos o medidas, poder desencadenar finalmente la lesión. Ya si el paciente tiene un valor mayor de 2, el riesgo es muy elevado de presentar una lesión renal aguda en 12 horas. Y ya, pues, el médico intensivista debería referir a un nefrólogo, realizar, como ya antes mencionamos, examen de orina y sedimento por el nefrólogo, pruebas de sodio urinario, urea, creatinina, calcular el FENA y el FEURIA, considerar test de estrés de furosemida, sonografía renal, monitoreo hemodinámico adicional o otras pruebas de laboratorio que puedan ser necesarias. Bien, en cuanto a los biomarcadores de nefrotoxicidad, estos no son más que moléculas que van a ser liberadas por los túbulos renales en la lesión renal aguda. Entre estos tenemos la N-acetilglucosamidasa o NAG, la gamma-glutanil transpeptidasa o GGT, el glutatión transferasa, GST,
la alanina aminopeptidasa, AAP, la deshidrogenasa láctica, DHL en español, como la conocemos LDH, y la fosfatasa alcalina. Estas enzimas generalmente van a ser liberadas en la presencia de lesión tubular tóxica o isquémica y pueden tener un rango de tiempo de aparición a nivel sérico en orina de 12 horas a 4 días antes de que se presente un aumento detectable de creatinina. Generalmente se han realizado estudios en los cuales hay una correlación de estas enzimas en la lesión renal aguda, pero aún no existen puntos de cortes válidos en los cuales nos permitan decir cuáles son los valores normales o cuáles son los valores que serían predictivos para la aparición de una lesión renal aguda. No obstante, estos biomarcadores ya no son tan utilizados, ya que los de ciclo celular que ya mencionamos anteriormente tienden a ser más fáciles de realizar y tienen un valor predictivo más fuerte. Bien, en esta gráfica, ya a modo de resumen, vamos a ver las áreas de la nefrona que van a, vamos a decir, expresar cada uno de estos marcadores ya mencionados. A nivel de la función glomerular, tenemos la cistatina C y la creatinina, que no la tenemos aquí, y el ENGAL. Tenemos también los de función, que también está la cistatina C, porque recuerden que es reabsorbida, el ENGAL, y los marcadores de inflamación, tenemos la interleuquina 18. En cuanto a los marcadores de daño tubular, tenemos el NAG y los diferentes ya mencionados que se asocian a liberación tubular, pero que ya no son tan usados o no van a ser tan estudiados. Bien. Una de las recomendaciones, o vamos a decir de las características mencionadas en cuanto a los paneles de biomarcadores, tenemos la realización de kits, o vamos a decir combinación, para dar vamos a decir, valor predictivo más específico. Tenemos la combinación del ENGAL, el KIM1 y la interleucina 18, que en un estudio se pudo ver que estos, cuando se encontraron aumentados, el riesgo aumentó 3 veces para, para el valor predictivo de una lesión renal aguda, cuando se presentaban esos valores en su límite superior, versus los marcadores clásicos como la creatinina, el FENA, el FEURIA o el estudio de citología de sedimento de orina. El kit de ENGAL y cistatina C. Estos se mostraron como factores independientes de predicción de daño de lesión renal aguda, tanto desde el punto de vista de la cistatina C como marcador predictor de la tasa de filtrado glomerular, como el ENGAL para lesión renal aguda y necrosis tubular aguda. Y el kit de ENGAL y KIM1 a nivel urinario predijeron la iniciación de diálisis o muerte durante la hospitalización en estudios realizados. Ya por último, tenemos una prueba que no se comentó como un biomarcador per se de lesión o de predictor de lesión renal aguda, sino más bien como un predictor de lesión renal aguda severa, ya en pacientes que esta estaba establecida o que ya el riesgo de lesión renal aguda estaba establecido. Generalmente, estos pacientes pueden desarrollar, o pacientes que ya tienen una lesión renal aguda en estadio 1, si presentan un incremento a lesión renal estadio 2, si se miden los ratios de angiotensina y creatinina, puede haber un riesgo de muerte acumulado y de presentar un AKIN estadio 3 de un 200% mayor a lo normal. O el paciente puede presentar o fallecer. Generalmente está disponible un panel en el cual tenemos ENGAL, renina y angiotensina en orina. Es cuanto por mi presentación. Esta fue la bibliografía utilizada y si tiene alguna pregunta, pues es el momento.